Hola, 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 ¿cómo andan? Bienvenidos. Arrancamos este Get of the Day de este martes, el último, martes 27 de febrero, el último del mes, para hablar un poco de qué está pasando con el dólar, porque a más de uno le está llamando la atención la dinámica del tipo de cambio paralelo, sobre todo teniendo en cuenta lo que está sucediendo a nivel político, ¿no? Este conflicto muy importante que están teniendo el gobierno de Javier Milei con las provincias y que parece no tener una solución a corto plazo. Por lo menos eso es lo que se vio en el día de hoy, que siguió la escalada. Pero bueno, el dólar sigue muy tranquilo, pero muy tranquilo. Ya podemos hablar niveles menores al 2019. Bueno, para hablar y entender por qué está pasando esto y qué puede pasar para adelante, ya lo tenemos y le damos la bienvenida a Salvador Vitelli, es el Head of the Research de Romano Group. Salvador, bienvenido a IEB+. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Juanpi? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Gracias por la Bueno, invitación. no, gracias. A vos, Salvador, y para mí siempre es un gusto hablar con vos. Bueno, la primera pregunta que te hago, que un poco se la viene haciendo todo el mercado, ¿no? Porque yo lo decía, conflicto político muy importante ya desde casi una semana entre las provincias del gobierno de Javier Milei por fondos coparticipables. Y también tenemos una dinámica de la inflación que si bien está desacelerando, pero todavía sigue en niveles muy altos. Mientras tanto, el Banco Central sigue recomponiendo reservas y la situación económica parece que vamos cada vez más a una recesión y bueno, ahí un poco está en debate cuál es la magnitud de esa recesión. Bueno, pero para que me cuentes, vos de primera mano, que seguís mucho al mercado, ¿por qué baja el dólar? Bueno, yendo un poco por partes a lo que estabas comentando, el dólar principalmente lo que lo atribuyo yo es a las liquidaciones que hoy tenés por el dólar blend, que vos tenés un 80-20 ahí. Es decir, el 20% se está liquidando al contado con liquidación. Eso está por encima de más o menos los 100 millones de dólares diarios. Recordemos de que en definitiva es un volumen bastante importante para la rueda local, ¿sí? Si uno mira los volúmenes agregados, termina siendo un volumen bastante atractivo y además, y lógicamente, una menor demanda, porque si uno mira también esos mismos registros para lo que era la gestión anterior, en el último tiempo que había un blend, incluso llegaba a superar los registros anteriores. Entonces tenés una combinación de dos factores, una mayor oferta que se vio incluso incrementada en los últimos días y al mismo tiempo una menor demanda por parte de los sectores económicos donde ya no es tan seguro o por lo menos no está tan fácil prever si el dólar va a ser un instrumento que pueda llegar a cubrir bien contra la inflación como lo ha sido en años anteriores, donde sí fue buen hedge contra la inflación, sobre todo en lo que fue 2020, 2021 y ahí. Entonces, ese termómetro que teníamos de dólar parecería estar bastante tranquilo y si uno lo ajusta por inflación, estamos en niveles de post-paso, ¿sí? Aquel dólar a 60 pesos que teníamos allá en agosto de 2019, es hoy más o Alberto menos un Fernández, dólar. ¿te acordás? El ganador de las PASO había dicho ese dólar a 60 está bien. Exactamente, una declaración ahí apenas había culminado las pasos, fue un dólar a 60, está bien. Bueno, ese 60 lo traemos a hoy con ajustado por el tipo de cambio real multilateral, te da un dólar de la magnitud que estamos teniendo actualmente. Entonces, bueno, el mercado se pregunta eso, ¿qué es lo que está sucediendo? Para mí es eso sumado también a un apretón monetario que tenemos, sin duda eso hay que también ponerlo en el tablero. Además, hay también fuerte demanda por instrumentos que ajustan por inflación, eso lo ve claramente la curva, que está muy negativa si uno mira toda la curva a ser. Entonces, me parece que la conjunción de muchos factores, un ancla fiscal muy contundente por parte del gobierno, que esa ancla está por ahora cimentada en una fuerte licuación, ¿sí? Esto es importante tener en cuenta porque Sí. las reformas a tener en cuenta para así pensar en la sostenibilidad de este ajuste aún no están dadas y parecería por todo este rum político que estamos viendo en el último tiempo de que no va a estar para nada sencillo. Entonces, bueno, cimentar el ajuste en base a una licuación llamémosle pan para hoy, hambre para mañana, porque en definitiva, si es exitoso el plan de bajar la inflación, esta licuación que estás haciendo te va a servir para los próximos meses, pero luego, por ejemplo, jubilaciones va a tener que en algún momento repuntar y así te va a comprometer las cuentas públicas. Entonces, estamos en esa dinámica. Mientras tanto, las provincias y la nación dan de qué hablar en este tridente Chubut, La Rioja, Buenos Aires, que sin dudas, bueno, pone también presión sobre las cotizaciones. Hoy tuvimos una rueda bastante agitada, sobre todo sobre el cierre, el equity muy débil
y bonos también, pero me parece que hay que prestar atención a la política. Sí, no dijimos los precios nominales, cómo cerraron hoy los tipos de cambio paralelo, pero el contado con liqui debajo o cerca de los 1100, pero bueno, había perforado ese nivel, y el dólar MEP también perforando los 1050, ¿no? Bueno, Sí, Blue también en la mitad, si querés, de esos dos precios, ¿no? sí, más o menos está en eso, contado con liquidación en 1100, MEP en 1050, llegó a estar en 1045, ahí rebotó Mm, a 1050, fue una rueda con muchas oscilaciones y parecería que el MEP tiene esa suerte de piso por ahora en 1045, pero mientras tanto el ruido político comienza a estar, liquidaciones del agro que aún, bueno, comienzan a generarse ciertas dudas de cuánto realmente van a ser estas liquidaciones, producto de la mayor cantidad que vamos a tener, pero que lo que refiere a precios, no son tan buenos. Entonces, las estimaciones que vamos manejando son entre 15.000 y 16.000, 17.000 millones de dólares más que la campaña pasada, pero que sin dudas no es una fuerte recuperación porque los precios internacionales están bastante deprimidos. sí, 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 mucha expectativa había en un comienzo y los precios y sumarle también la sequía que hubo en los últimos días de enero, principio de febrero, hasta que cayó esa lluvia bendita que por lo menos acotó un poco esa pérdida que un poco se venía. Salvador, y te pregunto para adelante, porque también el mercado de futuros estuvo mostrando un leve rebote, tampoco podemos decir que fueron subas Mm. sostenidas, pero en las últimas 5 jornadas, incluyendo la de hoy, no sé cómo termina, pero estaba también en alza, digamos. ¿Crees que hay alguna señal, sumado a esto que decías, bueno, son menos dólares de lo que se espera, o lo que se esperaba hace un momento atrás, que no se resuelva este conflicto político, que escale aún más? ¿Son todos factores que crees que ya le ponen un piso al tipo de cambio paralelo y que es por ahí hasta probable un rebote de corto plazo? Sí, con respecto a futuro, me parece que el mercado comienza a incorporar una suerte de, bueno, una aceleración del crawling, donde por ahora no está tan claro qué va a suceder, por lo menos en el corto plazo, con el tipo de cambio. Me da la sensación de que podrían acelerarlo para luego, una vez recompuesto un poco el balance del Banco Central, que dicho sea de paso, viene recomponiéndose, pero a razón de pisar importaciones, eso también hay que tenerlo en cuenta. Para allí yo creo o intuyo desde que puedan llegar a dar ese salto discreto a la caballo, como decía, de que bueno, sea el último salto y allí intentar unificar. El tema es, bueno, cuándo, el timing lo es todo, y me parece que los futuros intentan incorporar esa cuestión en precios, donde el crawling quizá vaya a ir un poco más rápido. Si uno miraba, aún siguen siendo tasas mensuales que van a ir en definitiva por detrás de la inflación, salvo que la inflación se termine domando bastante fuerte, que te va a permitir a lo sumo mantener el ritmo el tipo de cambio real, ¿sí? Si uno mira y compensa futuros contra inflación que estamos estimando, lo que te permite es un aplanamiento de la curva del tipo de cambio real acomodándose en torno a los 700, 680 pesos de aquel momento cuando se hablaba de los 650, ¿sí? Sí, Eh, Dicho eso, la cuestión cambiaria del paralelo te puede llegar a generar presión, pero volviendo al mismo tema, hoy el blend es un esquema donde la brecha es amiga y enemiga de la gestión y de la gestión anterior, porque en definitiva necesitas una mayor brecha para que te liquiden, pero al mismo tiempo esa mayor brecha te impide liquidaciones. Entonces es un juego de silla donde la mayor brecha te da un tipo de cambio real en la medida de que el 80% que tenés por el tipo de cambio oficial no se te aprecie demasiado. Yo conversando con productores y demás, la cuestión no va a estar tan sencilla en términos de liquidaciones. Si uno mira los números que están comprometidos de producción, estamos apenas en un 1% para soja y 5% para maíz. Estos volúmenes son muy bajos históricamente. ¿Qué quiere decir? De que según lo que estimamos que se va a producir, el 1% en soja está comprometido con precio. Entonces, va a depender fuerte de lo que pase con el tipo de cambio y con los precios internacionales, que por ahora la variable internacional está casi despejada, no hay muchas perspectivas al alza en el corto plazo, y el tipo de cambio, bueno, allí jugará la cuestión de qué hagan con el crawling. Entonces, el escenario base hacia el Banco Central para abril-mayo es de mayor oferta por parte de exportadores, pero no creo que deberían relajarse en ese supuesto, porque también va a depender de lo que hagan la parte de la exportación, sobre todo agro, donde el silo bolsa va a jugar un rol importante. Salvador, ¿y ves que estemos cada vez más cerca de la unificación cambiaria, digamos, y cómo ves
recién hablabas, ¿no? ¿Cómo ves de que se deba producir primero, digamos, una devaluación, un pequeño salto discreto del tipo de cambio para finalmente llegar a la unificación? ¿Crees que, digamos, debe pasar más tiempo y sumar más reserva al Banco Central? ¿O lo ves algo cercano en el tiempo a esa famosa unificación que, digamos, tiene también la lógica de liberar el cepo, ¿no? Yo creo que con esta fuerte ancla fiscal y además me parece que terminaría siendo perjudicial para esta gestión encariñarse demasiado con el cepo. Yo creo que lo óptimo es sacarlo cuanto antes. Ahora, uno es lo que piensa que podría o que quiere que suceda, distinto es lo que creo que puede llegar a pasar. Me parece que van a ir a intentar a acelerar el crawling con hacer esto que te comentaba, la Cavallo. Me parece que la voz de Cavallo es una voz de peso en esta gestión donde se le da bastante importancia y yo creo que lo que comentó con respecto a un último salto discreto es coherente y quizás sea aplicable por esta gestión, sobre todo teniendo en cuenta de que van a necesitar un salto discreto si quieren unificar, porque en definitiva aumentar el crawling los va a llevar a una mayor inflación y que el tipo de cambio real no te termine de ajustar al alza, sino más bien te vaya acompañando. Entonces van a necesitar eso. Mientras tanto, allí el principal condicionante, yo lo que veo, es la cuestión social, donde ya comienza aún a verse cuestiones de índole político que pueden llegar a trasladarse a la calle y que además el factor recesión aún no lo estamos viendo, porque en definitiva despidos no tenemos, tenemos caídas de ingresos en términos reales sin dudas, pero en variables cuantitativas, en lo referido a empleo, actividad, en lo que refiere a cantidades de personas empleadas, desempleo, me parece que aún queda algo de agua por pasar debajo del puente y allí yo creo que el humor social puede llegar a complicarse. Entonces, como decía Maquiavelo, el mal es mejor administrarlo, hacerlo todo junto y el bien administrarlo de a poco. Me parece que en esa sintonía pueden llegar a operar aumentando el crawling y luego ir hacia un salto discreto, pensando ya quizá en junio, julio de este año. Y en términos económicos, ¿qué te imaginas que pueda llegar a anunciar el próximo viernes, 21 horas, el presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa? Que recordemos, siempre es un horario de 12 del mediodía, pero bueno, este gobierno vino a cambiar muchas cosas y también entre ellas también el horario de inicio de la Asamblea. ¿Y por qué crees que lo hace a las 21? ¿Quizás que tenga que ver algo con el mercado o descartás eso? Yo la verdad que lo veo, obviamente, sin saber exactamente qué va a suceder, lo veo más de índole política, donde en el prime time intentará, bueno, sacar algunos trapitos al sol, como se dice en la calle, en cuestiones políticas, de refregar en el Congreso las cuestiones que para el presidente han sido insatisfactorias en lo que va de estos meses de gestión y para mí va a ir en esa índole de anuncios económicos. La verdad que no lo veo, me parecería más llamativo si estuviese Caputo dentro de la lista de oradores, pero como no va a estar presente o por lo menos no va a dar un discurso, me parece que va a ir en esa índole de carácter político, donde Javier ha hecho fuerte hincapié en las cuestiones de, no sé, la presentación de proyectos de la ley base que ha ido en son de mostrar la vereda de enfrente, mostrar la casta. Me parece que el discurso de las 21 horas de este viernes puede ir en esa sintonía de tratar de trazar nuevamente o ensanchar esa avenida contra la vereda del frente que él llama la casta. Salvador, y bueno, vamos a hablar un poco de la macroeconomía, sobre todo lo que está pasando con los números fiscales, ¿no? Lo que tuvimos en enero, que fue superávit fiscal primario, superávit financiero también, tuvimos superávit comercial, ¿no? Que hace rato no teníamos el superávit gemelos, y ahí te pregunto un poco de las sostenibilidades, un poco algo deslizaste, pero bueno, claramente la caída real de los jubilados, todo lo que tiene que ver con, bueno, asistencia social, fue uno de los más perjudicados, junto con la asistencia a las provincias, las transferencias a las provincias, también recortes a la obra pública, también subsidios, bueno, pero claramente hay un gasto muy sensible que tiene que ver con lo social, con los jubilados en particular, que cuánto hay de margen de maniobra para mantener en ese recorte en el tiempo, crees vos, también teniendo en cuenta que venimos en un escenario recesivo y vamos a tener menos ingresos, evidentemente, ¿no? Sí, a ver, el ajuste, si uno mira los números, terminó quedando cimentado
en lo referido a prestaciones sociales, que ahí están las asignaciones, jubilaciones y demás, junto con subsidios ya te representan un 60% del ajuste, esos dos ítems que te comento. Transferencias a las provincias, que a partir de allí yo creo que comienza a dispararse toda la cuestión que te comento. Y entonces, a partir de allí, me parece que viene a darse esta licuación bastante fuerte que estamos teniendo. Entonces, yo creo que no termina siendo demasiado sustentable la cuestión de licuar solamente por licuar sin generar las reformas de fondo que deben darse para poder discutir en términos sustentables la posibilidad de que tengamos un mejoramiento o por lo menos saneamiento de las cuentas públicas. Si uno mira, por ejemplo, en términos de recaudación, cayó en términos reales, quedó cimentado en un mayor aumento de impuesto país, derechos de exportación, derechos de importación, pero cayó fuertemente ganancias, producto de la quita de ganancia de la cuarta categoría, y también lo que referido a seguridad social. Entonces, recapitulando todo lo que te comento, la cuestión social yo creo que puede llegar a ponerse bastante más caliente de cara a los próximos meses. Jubilado con los bonos no parecería estar asignándose demasiadas partidas que vayan a paliar este asunto. Entonces allí tenemos un problema, yo lo planteaba en una columna que escribí, donde la licuación no termina siendo la solución, sí es un parche de aquí a empezar a hablar en el Congreso, pero toda la solución permanente debería pasar por allí, donde el gobierno tiene cierta debilidad. Sabemos que la política, o por lo menos en lo referido al Congreso, no tiene demasiada aprobación por ahora. Entonces allí yo creo que tiene un talón de Aquiles esta gestión que deberá resolver. Me parece que los números fiscales de febrero pueden llegar a venir un poco más deteriorados, producto también de una menor recaudación, que bueno, dentro de poco vamos a tener los números, pero esa es la sensación que me da. O sea, volvemos al déficit rápidamente en febrero. En el primer semestre es relativamente sencillo de llevar porque también te Mm, empieza a ingresar bastante por derechos de exportación y demás, tenés ok, una mayor sostenimiento de la actividad, entonces la recaudación también no te va a caer tanto. Me parece que el partido se va a jugar el segundo semestre, donde ya sí ok. no tenga cimentado la recaudación con estos tributos que te digo. Impuesto país cada vez representa una porción más fuerte de la recaudación, entonces estamos en la presencia de impuestos que son bastante regresivos, en el sentido de que a cómo pegan a la actividad, sabemos cómo ha pegado los derechos de exportación, sabemos cómo pega impuesto país, entonces cimentar la recaudación cada vez más en ese tipo de impuestos, que incluso la misma gestión actual planteaba eliminarlos, me parece algo perjudicial y el saneamiento de las cuentas públicas comienza a quedar más comprometido. Salvador, ¿y cómo ves la evolución de la inflación? ¿No? Venimos el 25 de diciembre, 26 de enero. ¿Qué estimás para febrero? Y si crees que puede haber un rebote en marzo, porque un poco está la discusión también, si va a ser siempre un escalón más abajo o no, si se viene realmente una especie bueno, de repunte que haga que le encuentre por lo menos de corto plazo un piso a los niveles de inflación, teniendo en cuenta todo lo que hay que ajustar también y los ajustes que anunció el gobierno en términos de tarifas y bueno, esta expectativa también que hay de una especie de aceleración leve quizás del tipo de cambio oficial. Sí, a ver, lo que sucede con inflación en las estimaciones que estamos manejando es una inflación de febrero en torno a 14,9, 14,15, de acuerdo a los últimos relevamientos que teníamos, eh, y con posibilidad de estar manejándose entre el 17 y 18% para marzo, Mm, considerando marzo, que es un mes un poco más ajetreado, donde hay cuestiones puntuales que te dejan el índice un poco más arriba. Por ejemplo, educación sabe ajustar el marzo, y también hay que tener en cuenta la cuestión de tarifas, donde si uno mira el ajuste de precios relativos, hemos ya corregido de cierta manera dólar oficial, hemos corregido combustibles, pero por ejemplo lo que respecta a tarifas todavía eso queda latente y hay mucho por hacer. Entonces, todavía nos quedan niveles altos de inflación por delante en la medida que se vaya corrigiendo eso y que además son factores y partidas muy sensibles en términos sociales. Entonces, todo lo que te comentaba anteriormente de que se puede ir calentando la cuestión social, esto le va a agregar algo más de leña al fuego, donde la cuestión tarifaria ha quedado relegada, con justa razón o no, de acuerdo a cómo uno lo considere, pero que en definitiva se ha postergado y eso va a pegar luego. Entonces, si uno mira el ajuste de precios relativos que tenemos y cómo han ido variando, queda principalmente y que pega bastante sensible
la cuestión de tarifas y yo creo que eso va a cimentar un poco la inflación de cara a los próximos meses. Pero febrero me parece que va a seguir con el escaloncito hacia la baja. Marzo va a repuntar un poco con posibilidades de abril, mayo volver a un sendero bajista y que en el segundo semestre, si el plan termina siendo, llamémosle, exitoso, ver inflaciones de un dígito. Y respecto a la actividad, Salvador, ahí, ¿qué te imaginás? ¿Cuán severa puede ser la recesión, por un lado? ¿Y qué te imaginás de un rebote? ¿Que va a ser en U, en L? Bueno, en L no sería tan rebote. O en B corta, digamos, siendo lo más optimista de que, bueno, quizás toquemos fondo en los próximos meses, pero rápidamente, a partir de, sobre todo, quizás, bueno, empiece a tener que acordar políticamente algunas reformas, que es inevitable para que se dé ese proceso de recuperación de la economía. Bueno, yo creo que ahí diste en el clavo con la cuestión política. Me parece que Mm, el recupero de la actividad también va a estar condicionado con los mm. acuerdos y las alianzas que se logren hacer. Es muy difícil terminar gobernando en base a DNUs y que termina generando mayor debilidad política. Y sabemos que la economía termina estando ligada también a los acuerdos políticos que hayan. Es muy difícil generar planes de estabilización, programas económicos que sean consistentes si no tenés el acuerdo y además los cimientos políticos para eso. Entonces, dicho eso, un escenario exitoso, me parece que sí, sería una recuperación en símil B corta, quizá algo más suavizada, para empezar a salir en el segundo semestre, en la medida de que no haya mayores desencontronazos políticos, de que no haya mayores vulnerabilidades en términos de nación y provincias y la conflictividad social que te comentaba. En el caso de que comiencen a haber, me parece que va a haber reacciones en términos, por ejemplo, de dólar, de que la brecha se puede llegar a ampliar, de que puede llegar a haber mayores manifestaciones, se va a ir generando de esa manera, y que puede llegar a suavizar ese movimiento que te digo, pensando ya en una recuperación a partir del primer semestre del año que viene. Primer semestre del año que viene. Bueno, tenemos un trecho largo todavía para ese momento. Te quiero preguntar también, ¿qué pensás de las tasas de interés? Porque el gobierno hasta ahora fue crawling del 2, tasas en baja el primer mes, y desde ahí las mantuvo. ¿Te imaginas que siga con el sendero de tasas bajas, obviamente tratando de limpiar la hoja de balance del Banco Central, estos pasivos remunerados que pagan todos los días intereses, con la condición, bueno, obviamente tenés una inflación alta, menor tasa, eso licúa más rápido todos esos pasivos. ¿Te imaginas una baja de tasas o es por ahí contraproducente? Justamente para la dinámica del dólar, te lo pregunto. Sí, yo creo que la variable a seguir allí es la tasa real. Me parece Mm. que en escenarios de planes de estabilización sería algún cimiento, por lo menos bastante interesante, tener una tasa real, incluso eso lo dice el fondo, donde se ve esa necesidad de mantener la tasa real positiva. Entonces, dicho eso, me parece que va a depender no tanto de la tasa, sino de cómo logren domar la inflación o no. Si realmente vamos a un escenario de un dígito donde la inflación comience a mermar de manera llamativa, no va a ser demasiado necesario tocar la tasa. Sí, lógicamente, cuando la inflación comience a ser, si es que el plan es exitoso, demasiado baja, sí ajustar la tasa hacia la baja, pero no veo por ahora en el corto plazo, muy en el corto, de que vayan a generar subas para dejar la tasa real positiva por el hecho de que justamente están buscando sanear el balance del Banco Central, o mejor dicho, licuar el balance del Banco Claro, Central, y claro. que una tasa real los dejaría bastante debilitados en esa función. Entonces, me parece que la variable a seguir es la tasa real, donde el subyacente de eso es más la inflación que la tasa nominal, donde en el corto plazo no veo de que vayan a tocar demasiado la tasa, me parece que lo van a mantener así, o por lo menos en la medida que la inflación no se les comience a disparar, sino allí sería, bueno, otro escenario. Tema de dolarización, que todo el tiempo va y viene en las discusiones, el presidente Javier Milei siempre lo mantiene en su discurso, ¿no? Dice que, bueno, vamos a ir tarde o temprano a una dolarización. Bajo las condiciones actuales que estamos y lo que se ha hecho en estos 2 meses y un poquito más de gobierno de Javier Milei, ¿cree que estamos más cerca, más lejos
de una dolarización, ¿en qué estado de situación de la economía quizás sería más conveniente o lo descartás de plano en el sentido de, bueno, sigue siendo un caballito de batalla discursivo para lo que fue en campaña y bueno, lo sigue manteniendo y nada más? ¿Cómo analizás lo vinculado a la dolarización? Yo creo que la cuestión de dolarización lo termina utilizando más como ancla inflacionaria que como medida de corto plazo. Sí, quizá lo están pensando como escenario ya de largo plazo, pensar en una competencia de monedas que posteriormente derive en una dolarización, eso puede ser. En la medida de que el Banco Central acumula dólares, es un paso más cerca que están de dolarizar, ¿sí? Con la licuación que tenemos y la acumulación de dólares, estás cada vez más cerca. Ahora, que eso sea beneficioso o no, me parece que en lo particular no necesariamente vaya a ser beneficioso una dolarización, teniendo en cuenta la estructura tan rígida que tiene Argentina en términos de mercado laboral, estructura impositiva y demás, porque en definitiva la mayor competitividad o no va a depender de la productividad que tenga la economía argentina y consecuentemente tenés que tener un mercado laboral muy flexible, normas impositivas que también te permitan ser competitivo en el mundo, que sabemos que Argentina en lo impositivo da bastante que hablar. Entonces no lo veo como un escenario de una panacea, ellos siempre hablan de que es un subóptimo, en eso puede llegar a ser, pero para domar la inflación y también para encorsetar un poco la cuestión de la dominancia fiscal hacia el Banco Central, es decir, de que esté el Banco Central a disposición del fisco en la medida que lo necesite. Me parece de que lo utilizan más como ancla inflacionaria, más que como medida de corto plazo, por el hecho de que, bueno, si están pensando en dolarización, sabemos que con la dolarización uno se ancla a la inflación de Estados Unidos, una inflación que estaba en el 3,5, 3,2%, que con los niveles de inflación que tenemos, eso, tenerlo de vista hacia el largo plazo, te genera, aunque sea una expectativa de que vaya a bajar, pero no necesariamente quiere decir que se vaya a dar y quizá más como se hizo en Salvador, que fue algo más voluntario, más de largo plazo, donde se fueron canjeando de manera más lenta y no tan forzosamente y rápidamente como se hizo en Ecuador. Me parece que podrían ir a llegar al segundo esquema, teniendo en cuenta esta competencia de moneda que hablan y demás, donde se le permitiría a cada ciudadano manejarse con la moneda que quiera, que efectivamente ellos piensan que será el dólar. Sí, sí. Y también hay que tener en cuenta, ¿no?, la opinión del fondo, ¿no? Que hasta ahora seguimos dependiendo un poco de lo que ellos nos manden de desembolsos y lo que también acordemos respecto a las metas. Y bueno, siempre que ha hablado del tema de dolarización, como que no lo miró con buenos ojos para la República Argentina, ¿no? Bueno, quizás eso también sea otro factor. Sí, sí, yo creo de que el fondo termina opinando en esta sintonía donde Mm. esta rigidez que tiene la dolarización en términos de emisión, en términos de inflación, también te da rigidez en otras cuestiones que nos podrían dejar con un fuerte problema. Es decir, solucionamos una Sí. cuestión monetaria de inflación, pero nos ganamos problemas desde otras ópticas, en el comercio exterior, ni hablar, que nos anclamos a una economía con ciclos distintos. No, Y ya lo sufrimos, aparte, en los 90. exacto, el escenario de convertibilidad fue, llamémosle, para explicarlo sencillo, el hermano más chico de la dolarización. La dolarización sería un estado superior a la convertibilidad, entonces, bueno, Claro, ya algo claro. sucedió, no necesariamente tiene que suceder lo mismo, pero el encorsetado y las rigideces tenderían a ser las mismas, por lo menos en materia laboral y positiva, como te comentaba. Bueno, y la última que te hago, que un poco siempre le pregunto al entrevistado, en términos de inversiones, ¿qué hacer hoy? Está complicada la cosa, ¿no? Porque ganarle a la inflación, solo con plazo fijo UVA, tenés que tener 6 meses la plata y no pareciera ser lo más conveniente en términos de, bueno, cambia rápido el panorama y bueno, tengo que salir rápidamente, imposible. Y aparte tenés límites, ¿no? 5 millones creo que los bancos te ponen como tope. El dólar está prácticamente planchado, hablamos hoy al principio, pero también es cierto que los bonos y las acciones también sintieron estos últimos días un poquito los efectos de este conflicto, en esta escalada por ahora verbal, vamos a ver si se concretan algunas cuestiones en los próximos días. ¿Cómo analizás todo ese panorama de inversiones y qué sugerís hacer en estos días, qué tener en cuenta, qué te gusta más a vos? Bueno, voy a arrancar un poco por lo último. Me parece que una de las variables claves a seguir es la cuestión cambiaria. Me parece que lo que suceda
en el mercado de cambios a partir de ahora que empezamos a pensar de que va a haber liquidaciones por la cosecha. En la medida de que eso no suceda, puede llegar a tener mayor volatilidad. Me parece que es algo clave a seguir. Ahora, en términos de mercado, me parece de que esa mayor liquidez que estuvimos viendo, esta licuación y este intento por huir de esa licuación, terminó derivando en, por ejemplo, curva a ser completamente negativa. Dollar Link, allí no, por lo menos los inversores no perciben atractivo porque este crawling del 2% también te deja, ¿no? Con una tasa real muy negativa. Me parece que dentro de la curva cero hay algunas pequeñas oportunidades, como por ejemplo el Bonser de cero cupón que está emitido, tiene una tasa que es negativa, pero muy baja comparado contra otros comparables, y dentro de la curva, si uno lo mira, parecería estar subvaluado, pero siempre teniendo en cuenta un escenario también de que no se dolariza, porque allí ya quedará para otra conversación, pero las paridades pueden llegar a sufrir en un escenario de esa dolarización. Me parece que también hay, en esto, los bonos que estuvieron subiendo, tenemos que recordar también de que estamos en niveles de 44, 45 centavos, y que si bien son mucho riesgo y terminan siendo un instrumento donde para entrar allí uno tiene que tener ese estómago, ese apetito por el riesgo, no, aún a upside pueden llegar a tener algo, pero obviamente es muy difícil pensar en ese upside hoy con este escollo político que estamos teniendo, también provincias entrando en default, entonces es todo un escenario. Bopreal también quedó algo rezagado, donde el Serie 2 tiene alguna amortización algo más rápida que puede llegar a generar algo más de atractivo en algunos inversores que deseen obtener algún rendimiento en dólares con una amortización algo más rápida que el resto de títulos, por lo menos soberanos y el Banco Central que hay allí dando vueltas. Así que eso es un poco lo que hay que tener en cuenta, y también un dólar en los últimos 4 años, el más barato en términos reales, termina siendo también algo de atractivo, por lo menos lo que me comentan algunos inversores, de que se están posicionando y redolarizando carteras. Bueno, puede ser una señal en todo lo que hablamos durante la charla, Salvador. Se nos terminó el tiempo. ¿Dónde te sigue la gente, aquellos que no te siguen todavía? En X, ex Twitter. Recordame cómo es tu dirección. Mi perfil en X, en Twitter, es Salvador Vitelli, pero la última I es un 1, así que allí me pueden encontrar, imagino que relativamente fácil. Seguro. Y bueno, síganlo, Salvador, porque comparte mucha información y muy buenos gráficos, adelantándote muchas veces lo que puede llegar a pasar en el mercado financiero. Así que súper recomendable, Salvador, y te súper agradezco estos minutitos de haber compartido esta charla conmigo, y seguramente nos vamos a cruzar en algún momento del año, sea por aquí, en la radio o también en ámbito. Te súper agradezco, muchas gracias, y bueno, veremos cómo sigue todo esto, que es toda una caja de Pandora también, ¿no? Seguro. Bueno, gracias por la invitación, Juan Picando, en todo muy bien. Buenas tardes. Gracias. Hablábamos con Salvador Vitelli, nos despedimos nosotros hasta el próximo martes, aquí en esto que fue Guess of the Day. En una semana nos volvemos a reencontrar. Gracias.